Hola Oceaniers. En el vídeo de hoy os traemos uno de los lugares más curiosos de toda Oceanía. Curiosamente es el tercer país más pequeño del mundo y sí, se ubica en este continente. Estamos hablando de Nauru, que se ubica en Micronesia, en Oceanía, y que solamente tiene 21 kilómetros cuadrados, es decir, es muy pequeña. Y la verdad es que este pequeño país tiene una gran historia. Llegó a ser uno de los países más ricos del mundo hace aproximadamente 40-50 años, pero la verdad es que lo que queda hoy en día de él se aleja mucho de aquella realidad. Así que vamos a conocer su historia. Como ya hemos dicho, Nauru es el tercer país más pequeño del mundo y por lo tanto el país más pequeño de Oceanía. Se independizó de Australia a finales de los 60 y apenas cuenta con 11.500 habitantes. Y se distribuye en 14 distritos en los que no hay ninguna ciudad. De hecho, no tienen capital. Pero ¿qué es lo que realmente hace especial a Nauru? O por lo menos la hacía. A principios del siglo pasado se descubrió que esta isla era extremadamente rica y era debido al fosfato. Esta isla es rica en fosfato por una combinación de sucesos naturales en los que la isla se sumergió y volvió a la superficie y se sumergió y volvió a la superficie en repetidas ocasiones a lo largo de los años, fosilizando así a muchos animales y acompañado de, atentos, cagadas de palomas, se iban creando estas capas de fosfato que lo que hicieron es que a principios del siglo pasado empezaron a extraerlo sin parar, entonces era una fuente inagotable de recursos. Alrededor de los años 70 el precio del fosfato se disparó, por lo tanto las exportaciones llegaron a exportar más de 100 toneladas de fosfato o cagadas de paloma, según lo queráis ver, haciendo a Nauru uno de los países más ricos con una renta per cápita de más de $50.000, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, como siempre, estos ingresos no eran equitativos y esta parte de la riqueza la acumulaban unos pocos. Eso sí, ningún ciudadano pagaba impuestos, tenían acceso a educación, sanidad, no había desempleo prácticamente, es decir, tenían un estado del bienestar muy bueno. De hecho, los mejores alumnos del país se les becaba para irse a las mejores universidades de Australia a estudiar allí. Pero como todo, llegaron los problemas en el paraíso. Y allá por la década de los 90 empezaron a tomarse muy malas decisiones. Lógicamente, donde hay dinero y donde hay poder, al final acaba habiendo corrupción y los recursos empezaron a escasear. Tras extraer todo el fosfato de la isla, tuvieron que tomar decisiones que a nadie les hacía gracia, como vender los hoteles que tenían en Australia y que eran una principal fuente de ingresos. También tuvieron que vender el Boeing 737, el único avión que tenía la aerolínea Nauru Airlines por aquel momento. Y también tuvieron dudosos posicionamientos políticos a cambio de dinero, sobornos y también según intereses comerciales. Además, Australia en 2013, en respuesta a una crisis humanitaria y a la llegada de una oleada de inmigrantes, lo que hizo fue llevar a gran parte de esos inmigrantes a la isla de Nauru, donde los dejaban en centros de detención incluso durante años en condiciones infrahumanas. Al final todo esto ha ido derivando en una gran crisis económica en el país y además se suma uno de los datos más curiosos de la isla, que es que el 95% de su población tiene sobrepeso y el 61% es obeso. ¿Esto por qué fue? Porque nadie se preocupaba de hacer cosechas ni de realmente tener alimentos propios en la isla. Lo que hacían era importar toda la comida basura que llegaba de Australia y de otros continentes. Entonces se acostumbraron a comer fatal porque obviamente se vivía muchísimo mejor sin cocinar, y esto es una de las explicaciones de por qué Nauru es el tercer país más pequeño del mundo y el país con la mayor tasa de obesidad del planeta. Pero bueno, no todo iban a ser malas noticias. Por lo menos, al estar tan aislada, el COVID nunca llegó a la isla. Aún así, ¿te has quedado con ganas de visitar Nauru? Pues te diré que aunque no es imposible, te diría que te lo pensaras dos veces, y aquí te voy a dar unos motivos por los cuales no viajar a Nauru. Sí, me has oído bien. Motivos por los que no viajar a Nauru. Pese a tener una temperatura que casi nunca baja de los 20 grados debido a su proximidad con la línea del ecuador del planeta, y que bueno, no nos vamos a engañar, al final es una isla perdida en mitad del océano, ¿a quién no le va a gustar perderse ahí? Pero lo cierto es que las dificultades para viajar lo hacen un destino prácticamente imposible. La aerolínea de Nauru Airlines cuenta solamente con 2 vuelos semanales. De hecho, Nauru recibe solamente 200 turistas al año. Solo tiene 2 hoteles ubicados en el oeste y en el este de la isla. Estos 2 hoteles apenas tienen 40 habitaciones entre los dos y no tienen nada de aire acondicionado. Además, hay muy pocos sitios con internet. De hecho, el hotel no te proviene de internet. Siguen teniendo las típicas cafeterías en las que puedes conectarte a internet por un precio, pero bueno, no es lo más práctico. No hay transporte público, no hay taxis, no hay buses, no hay absolutamente nada. Eso sí, al ser una isla tan pequeña, puedes recorrer todo su diámetro en solamente 3 horas, por lo cual puedes realmente ir andando a cualquier parte. Y aunque puedas pensar que sus playas son paradisíacas y que seguro que vas a encontrar paisajes preciosos y excelentes, la continua extracción de recursos en la isla la ha dejado en la miseria. Las playas están completamente deterioradas, no tienen espacio para barcos, no tienen puerto y al final es un paisaje destrozado por la minería. Aún así, hay varios aventureros que han ido a Nauru y que además lo han documentado en sus canales. Por lo que si al final, pese a estas advertencias, te has decidido ir a Nauru, esperamos que disfrutes de tu estancia en la isla y que nos cuentes por comentarios
qué tal ha ido todo. Si algo nos encanta en Oceania Express es descubrir lugares. Y aunque puede que Nauru no sea la mejor opción, ¿en qué momento vamos a decirle que no a una gran aventura? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Podéis comentar vuestras opiniones sobre Nauru o si descubrís alguna curiosidad más que nos hayamos dejado en este vídeo. Podéis dar a like, suscribiros y activar la campanita para cuando subamos más vídeos y así os notifique. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo en Oceania Express. ¡Chao!